Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Jordana Mendelson. Soy directora del KJCC. Es un placer presentar esta tarde el primer día de 2 días de programa que nos ha organizado Pura Fernández, nuestra cátedra Rey Juan Carlos este semestre. Un programa de lujo. Todas deberíamos ser escritoras. Bienvenidas todas. Pero digo con toda sinceridad que para nosotras y de parte de Laura Torregono y todo el equipo del centro estamos realmente pasando este semestre de maravilla gracias al esfuerzo que Pura Fernández ha hecho para todas nosotras podemos experimentar unas conversaciones que son de regalo. Entonces empezamos hoy lo que va a ser 2 días de conversaciones felices, intensas, de diálogo entre nuestros participantes y con todas vosotras también. Como habréis visto en el programa, y por favor si no lo habéis cogido, hay muchas copias fuera, que tenemos 2 conversaciones hoy y 2 mañana. Y para también demostrar la involucración que tiene Pura en nuestra universidad, también dirige un seminario de doctorado que también lo están pasando muy bien todas las participantes en el seminario. Ojalá pudiera asistir, pero no me dejan. No me dejan. Como no soy alumna, no soy doctoranda, no soy cátedra, nada, que no me dejan. Entonces, pero por lo oído, por las risas, por las conversaciones que escucho al otro lado de la puerta, parece que se están pasando muy bien. Y todo esto para decir que en el programa también tenemos unas invitadas muy especiales que introducen cada conversación, entonces, que son miembros del seminario, que son las alumnas que están acompañando a Pura durante este semestre. Entonces, hoy, como veréis en el programa, la primera conversación va a estar entre Aurélie Vialet y Pura Fernández, introducida por nuestra Patricia González, alumna del programa de español y portugués. Después de esta conversación, seguimos casi inmediatamente, como uno de estos supermaratones, a una conversación entre Marta Sanz y Pura, que va a ser introducida y moderada por Tatiana Rojas Ponce, también otra alumna en el programa del Departamento de Español. Son ellas, Patricia y Tatiana, que nos van a presentar el programa rotundamente. Entonces, por favor, ayúdame a dar todo bienvenido y todos los cariños a Aurélie, a Pura y Tatiana Patricia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Y bueno, hoy tenemos el gusto de conversar junto a Aurélie Vialet. Ella es profesora de la Stony Brook University, se especializa en cultura obrera, movimientos sociales, estudios de género y reforma penal. Y su primer libro se titula Intellectual Philanthropy, The Seduction of the Masses, publicado en el 2018. Este libro recibe el premio a Mejor Libro de la North American Catalan Society en el 2019 y en esta ocasión nos concentraremos en su trabajo sobre el papel de las mujeres intelectuales en la España decimonónica y cómo esto nos permite repensar el lugar de las mujeres en América y España durante el siglo XIX. Además, hablaremos de la figura de la baronesa de Wilson, analizada y estudiada a profundidad por la profesora Pura Fernández. Y bueno, no es primera vez que ambas se juntan para tejer redes transatlánticas entre las mujeres escritoras del siglo XIX. En el libro No hay nación para este sexo, la Red Pública Transatlántica de las Letras, publicado en el 2015 y editado por la profesora Pura Fernández, Aurélie Vialet dedica un capítulo entero a Mujeres, Vidas Paralelas, de Concepción Jimeno de Flacker, en el que destaca la noción de historias conectadas, que según Vialet busca romper con el comportamiento de las historias nacionales y de las áreas culturales para hacer emerger modos de interacción entre lo local, lo regional y lo suprarregional. Bajo esta premisa, Contar y ser contadas, la conversación de hoy, tratará de establecer conexiones dando una relectura al lugar de la mujer dentro del campo intelectual hispanoamericano del siglo XIX, en diálogo con figuras autoriales femeninas de la actualidad, para así tejer una trama atemporal y transatlántica sobre la labor literaria de las mujeres. Bueno, bienvenida Aurélie
y la profesora Pura. Y gracias a ustedes por su asistencia. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias a las organizadoras y gracias Pura por haber escrito este libro, porque Pura ha publicado un nuevo libro y no cualquier libro. Por haberle escuchado dar charlas sobre esta investigación que ahora tenemos entre nuestras felices manos, puedo decir que la comunidad intelectual lo estaba esperando y con muchas ganas. Y no nos decepciona, al contrario, es un libro que no solo nos da a descubrir un archivo sorprendentemente desconocido, porque de verdad, o sea, es un intelectual espectacular, como vais a poder descubrir, pero que cayó en el olvido. Entonces, no solo nos permite descubrir este archivo, sino que nos hace viajar físicamente por decenas de países e intelectualmente por los círculos culturales globales del siglo XIX. Emilia Serrano, ese personaje olvidado por la historia, y de eso quiero conversar particularmente con Pura en parte, quien se hizo llamar baronesa de Wilson, fue una mujer única, digna de ser el modelo de autora, empresaria, maestra en crear redes sociales y lo que aquí llamamos networking. Es un ejemplo para todas nosotras. Gestionadora de un patrimonio cultural sin precedente y muchas cosas más que vamos a descubrir hoy. Quiero leer una de las primeras frases con las que el lector descubre a la baronesa en la página 9 y 10 para empezar esta conversación. Dice Pura en la introducción: la vida errante de Emilia Serrano, baronesa de Wilson, llenó miles de páginas en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Entre 1864 y 1914, la baronesa recorrió distancias fabulosas por caminos propios de ardillas y vicuñas. Se abrió paso en la exuberante vegetación americana. Remontó alturas insondables a bordo de colosos ferroviarios. Cruzó sendas escarpadas y agitados ríos con la ayuda de los pobladores originarios y surcó los mares en barquichuelas y transatlánticos bajo estremecedoras tempestades. Una mujer excepcional. Viajó toda su vida, incluso a los 80 años, ¿verdad? A los 80 años cruzó por última vez el Atlántico. Y pasó por Londres, París, recorrió Europa, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, El Salvador, Nicaragua, México, Cuba, Estados Unidos y quizá olvidó algún país, ¿no? Sí, por supuesto. Mientras estaba leyendo los estaba apuntando, pero sé que se me pasó alguno. Bueno, primera pregunta quizá es: ¿cuál es el mapa que traza la baronesa y cuál es su significado para entender la carrera de esta mujer? Dices que hizo del viaje su forma de vida. Es algo que dices al principio del libro y luego, digamos que trazas, ¿no?, esto a lo largo del libro. Entonces, ¿cuál es el mapa? ¿Cómo entenderlo? Muchísimas gracias. Bueno, quiero hacer un pequeño inciso precisamente para la parte que más me gusta siempre de cualquier intervención, que es la de los agradecimientos. Y la acogida calurosa y, como veis, absolutamente colaborativa de la directora del centro, de Jordana, explica este encuentro, explica las redes que vamos trazando y, sobre todo, esta felicidad de compartir lecturas y de compartir una comunidad como la que se ha creado aquí este semestre. Así que muchísimas gracias, Jordana, directora del centro. Muchísimas gracias a Laura, que es exactamente igual, es una agitadora de actividades aquí. Para todos los estudiantes del seminario, Patricia, lo has hecho fantástico. A todo el equipo, Alejandra, Luis, bueno, toda la gente que nos acompaña aquí en el centro, a nuestras escritoras y, sobre todo, Aurélie. Creo que el libro no podía tener mejor lectora, aunque vean que es enorme, me parece muy, muy gordo. Realmente la parte crítica, quitándola, es mucho más ligero, pero me siento cómoda porque quiero, respeto y admiro a Aurélie, pero por otra parte siento la fortuna de saber que tiene a la mejor lectora. Y eso, pues, para cualquier persona que emborrone cuartillas, yo creo que no sé, es la mayor satisfacción de todo. Y entonces ahora, a ver si me acuerdo, la pregunta sobre los mapas de la baronesa. Y cuando has dicho lo de los países, no es porque te hayas olvidado algún país, es que recorrió todo el continente. Entonces, claro, e incluso pequeñas islas que no eran los archipiélagos más tradicionales, ¿no? Pero
el mapa que traza la baronesa, no solamente el mapa geográfico, ¿no? de sus recorridos, sino el mapa de los afectos, el mapa de las conexiones, como tú has dicho, políticas, de las conexiones comerciales, es realmente el mapa del siglo XIX, que es el mapa de la globalización. Es el siglo XIX, ahora que hablamos tanto de comunidades conectadas y de esta sociedad global e hipercomunicada, el XIX es el siglo en el que, por los cambios en los sistemas de transporte y por toda la revolución que se produce al hilo de la revolución industrial, es el siglo de las grandes conexiones. Claro, hablo del siglo de las grandes conexiones occidentales, que es donde ya se mueve. Y su mapa es el mapa también de la literatura del momento, de la literatura y de la cultura del momento, desde un punto de arranque, que es España, ya se mueve a través de Francia, a través de Inglaterra, Países Bajos, y luego hace un recorrido y llega hasta Grecia. Todo lo que es el imaginario europeo del siglo XIX, y luego cuando ya hace su gran travesía transatlántica, como tú has dicho en 6 ocasiones, recorre todo el continente, o sea, llega hasta el límite, hasta Canadá y hasta Patagonia, y circunvala, o sea, no solamente lo recorre, sino que lo circunvala en barco. Entonces es una auténtica exploradora cultural, en los términos en los que solemos hablar, y no se puede entender su vida sin esa cartografía geográfica, porque es una cartografía de afectos, de relaciones y de proyectos culturales. Sí, y luego podemos quizá hablar un poco más, ¿no?, de esas redes, redes de afecto, redes sociales, ¿no?, que efectivamente una de las ideas que desarrollas es la creación de esas redes a partir de la construcción del yo, que es un yo editorial, un yo escritora, pero también un yo colectivo, colectivizado, ¿no? Y hablas de varias cosas, por ejemplo, de lo esencial que era para construir este yo el disponer de una revista, ¿no? Hablas de todas las revistas y de la estrategia, ¿no?, de la revista, la plataforma para acceder a la esfera pública que constituye la revista para una mujer autora, una intelectual del siglo XIX. Y a partir de ahí, y a partir de, digamos, todo el trabajo que has hecho, ¿no?, de exploración de estas revistas, en el libro haces que el lector acceda a toda una serie de nombres, ¿no?, de personajes femeninos. Es una lista casi infinita. Es decir, se relacionó con todas, las publicó a todas, es decir, tenía algo que decir sobre todas. Es impresionante, efectivamente. Son redes de mujeres excepcionales. Entonces, me gustaría saber si podrías hablar, bueno, quizá puedo, quería leer una cita tuya, una cita que retomas de Carolina Coronado en la página 70. En realidad me gustaría leer todo el libro. O sea, tengo apuntadas muchas citas, salto algunas. Pero retomas esta cita de Carolina Coronado que dice: ¿qué importa mi nombre? Puede suprimirse el nombre de una escritora en la literatura contemporánea sin que su mengua produzca la menor turbación en el sereno horizonte del arte, porque las escritoras somos una exuberancia del siglo XIX. Y añades después de esto que las escritoras del XIX eran unas amazonas en la República Literaria, ¿no?, justo después. Entonces me gustaría que nos hablaras de cómo el caso de la baronesa de Wilson es un caso que nos enseña a entender la construcción de estas redes femeninas y también la praxis fenomenológica de esas escritoras del XIX. Sí, como has dicho, ella descubre inmediatamente la necesidad de tener un espacio de portavocía, un espacio que sea también de enunciación de esa autoría que ella construye y que defiende además con una ferocidad enorme, porque además en el seminario estamos trabajando precisamente la construcción de la identidad y de la autoridad femenina, en este caso de las escritoras, y se da cuenta de la necesidad de tener ese espacio, como digo, de enunciación, de relación a la vez. Una revista no deja de ser también un conjunto de relaciones virtuales, igual que ahora tenemos nuestras redes sociales, una revista lo era en su momento. La importancia de las redes femeninas a través de revistas en el 19, como sabes, es absolutamente deslumbrante. Y como decía Carolina Coronado, era una exuberancia la autoría femenina. O sea, eran decenas, centenares de mujeres que estaban escribiendo y que estaban produciendo. Y se da cuenta además de la importancia también de la autonomía de ser empresaria, aunque las mujeres no podían tener teóricamente, no podían ser las propietarias de las revistas, las directoras, pero lo eran de facto. Siempre sabemos que hay una
distancia entre lo que marcaba la ley y lo que hacían ellas, ¿no? Era una contravención siempre de las normas, ¿no? Y la revista se conforma como eran también los álbumes de las mujeres, ¿no? Un espacio de relación, o los epistolarios, ¿no? Donde ellas se encontraban. Y además eso le procuraba no solamente una autonomía económica, sino también la creación de esas redes que iba mucho más allá de redes femeninas. Eran unas redes de hombres de cultura, de políticos y fundamentalmente de una empresa. O sea, cuando los periodistas a veces me preguntan y me dicen, ¿era una influencer? Y efectivamente lo era. Y dicen, uno de los titulares fue la primera influencer de la historia. Es que lo fue totalmente, porque la revista no solamente era ese espacio de relación, ese espacio de comunicación, de diálogo, era un espacio de promoción de sus obras, de su autoría, de su firma y de todos los objetos que ella vendía a costa de la belleza, de la higiene, de la literatura, porque se convirtió en una comisionista de productos franceses, ¿no? Entonces era su sello y era a su vez su negocio también. La última pregunta, por si llegamos a ello, era sobre el deseo de fama, ¿no? Pero ahora que hablas de ello, es decir, cuando una lee el libro, se da cuenta de que realmente el deseo de fama y de proyección era tremendo, y a veces yo pensaba, esas revistas son la prensa people de ahora. Porque, y además los demás periódicos también hablaban de ellas. O sea, hay una anécdota que cuentas que a mí me hizo mucha gracia sobre la relación de la baronesa de Wilson con Concepción Gimeno de Flaquer en México, ¿no? Y su lucha en el mundo editorial. Y también su lucha al lado de Porfirio Díaz, porque cada una, o sea, las dos estaban, ¿no? Eran cercanas y publicaban elogios en sus revistas a Porfirio Díaz. Son vedettes que buscan fama y en algún momento, y se habla de ellas en la prensa como nuestras estrellas de ahora, ¿no? De cine o de música. Y en algún momento se encuentran en la calle, cuentas tú, y se pelean y Concepción Gimeno le da un paraguazo y luego sale en la prensa. En la prensa hablan del paraguazo que le dio Concepción Gimeno. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Entonces, leí eso y dije, pero no me lo puedo creer, ¿no? Claro, porque siempre tenemos el mito, y es un mito fundado de la sororidad, es decir, de esa solidaridad, lógicamente, entre agentes del campo cultural que no están legitimadas, que son periféricas, pero son empresarias y son, además, autoras cuya firma vale dinero y quieren, además, que valga dinero, de forma que también se ayudan, pero son también, ¿cómo se llama?, exactamente, ¿no? Sí, Entonces, no solamente en el caso de Faustina Sáenz de Melgar, o sea, no solamente en el caso de Concepción Gimeno, sino también Faustina Sáenz de Melgar, por ejemplo, hay una lucha que es como la lucha de las revistas, en la que al final gana la baronesa y Faustina Sáenz de Melgar, otra escritora del siglo XIX de Madrid, tiene que cerrar su revista. Es que se la machaca. Le roba la publicidad, le roba los autores y entonces, bueno, ellas construyen estas revistas según el sitio en el que se encuentren y según también el público. Pero tienen unas relaciones excelentes, pero tienen también, como cualquier amiga, sus controversias. Y esta controversia además fue divertido porque, claro, la arrastré en prensa mexicana, pero también llegó a Estados Unidos porque la emprendieron a paraguazos en Ciudad de México, por una cuestión de rivalidad. Y también tiene que ver, imagino, con la cercanía al poder, ¿no? Fueron las dos protegidas de alguna forma del general Porfirio Díaz, y la baronesa no solamente protegida económicamente por el presidente mexicano, sino fue una de sus principales asesoras en temas de educación femenina. Sí, podemos, ahora que has hablado, ¿no? De la cuestión de capital, de propiedad intelectual, de la firma, el nombre, ¿no? Y su importancia económica, me gustaría hablar un poco más del concepto de autoría, ¿no? Porque en el libro justamente explicas que este yo autorial va asociado a la cuestión de capital y a la importancia de la propiedad intelectual. Y dices que Emilia Serrano fabricó su nombre y su marca profesional, la fabricó desde el primer momento, ¿no? Tenía esta conciencia de estar fabricando, de luchar por ellos, y se convirtió en empresaria. Y en esto está lo importante de la propiedad intelectual. Hablas y cito, su monetarización como profesional de las letras y de la prensa. Entonces, además de ser editora, Emilia Serrano fue traductora al español,
y agente literaria de Alejandro Dumas, y podía negociar los derechos de traducción al español de Alejandro Dumas hijo. Y eso es muy importante también, es decir, porque se encargaba de un capital muy importante allí. Tengo 3 preguntas, ¿no? A partir de eso. ¿Podrías explicar cómo consigue ese sello autorial, digamos, y de qué manera se hizo posible que ella fuera tan independiente y construyera una voz pública tan potente? Primero, por lo que podríamos decir como conciencia de sí. O sea, la celebridad, por supuesto, era una tentación, pero era más que celebridad, era la autoconciencia de su valor, la autoconciencia de sus conocimientos y la necesidad de que fueran validados y reconocidos, sencillamente por ser mujer, por no tener acceso a una educación reglada y no poder tener tampoco acceso a las academias, a los espacios de sociabilidad literaria. Ella decide crear su propio pequeño campo cultural y editorial, ¿no? Y el concepto de autoría va vinculado al dinero, lógicamente, pues porque, bueno, Solá ya lo dijo, o sea, la literatura tiene que ser no solamente un ejercicio artístico y creativo, es también la forma en que uno vive y que uno consigue independizarse profesionalmente. Y toda su carrera literaria y editorial estuvo marcada por la noción de autonomía. O sea, ella jamás, en algunos casos muy extraordinarios, vendió los derechos de sus obras, solamente al final, cuando ya estaba muy enferma, pero ella era su empresa personal, donde iba, creaba una editorial, o que era ella misma, o sus revistas. Y la noción de autoría, sobre todo la reafirma en Francia, en París. Es cuando se está creando también todo el derecho de propiedad intelectual, los grupos de hombres de letras que están defendiendo, lógicamente, el derecho moral de sus obras, pero fundamentalmente el derecho patrimonial, el derecho monetario de sus obras. Y ella se da cuenta de que la literatura en ese momento es no solamente un gran mercado, sino también es una forma de influir en la sociedad y, por supuesto, también de ganar dinero. Y es en París donde ella tiene esa conciencia y crea ese yo y esa firma. Claro, y hay algo que dices que sobre eso que podemos poner, digamos, esta cuestión como empresaria en relación con lo que dijiste sobre redes, ¿no? Indicas que convertida en consejera, esto en la página 192, convertida en consejera de un amplio electorado femenino, puso su pluma al servicio de una comunidad de mujeres en la que fundó el origen de su capital simbólico y monetario, ¿no? Entonces, eso también me parece importante, ¿no? La relación entre esa autonomía, esta creación del yo empresarial y la construcción de redes. Claro, porque además son redes que van más allá de las periodísticas con sus iguales, ¿no? con otras mujeres, sino son comunidades lectoras. Y tiene además unos apartados muy interesantes, que son los epistolarios, o sea, bueno, la parte de correspondencia, donde las lectoras le piden consejos. Y no solamente le piden consejos, sino le piden cosas. A veces se explicita y a veces no. Y ella desde París se convierte en una comisionista de aquellos objetos o de aquellas... a veces son transacciones bastante sospechosas, ¿no? Porque ella es muy hábil, quien se suscribe a una revista lógicamente es el varón de la familia, por lo tanto hay un control y la correspondencia es siempre muy protocolaria, pero se ve que hay un tráfico de cartas personales dirigidos a ella. O sea que tiene una capacidad, recomienda además muchas veces métodos de higiene, métodos que tienen que ver con la higiene íntima femenina. Se supone que va mucho más allá, las enfermedades que se llamaban secretas, las enfermedades venéreas, consejos de tipo emocional, o sea que crea una comunidad lectora muy, muy sólida y sobre todo muy libre, muy autónoma, ¿no? Al margen de la sociedad del momento, ¿no? Sí, y bueno, cuando hablas de eso me pregunto, y es algo que quería hablar contigo, es el trabajo que has hecho tú como investigadora, ¿no? Aquí, que si nos puedes contar un poco tus propios viajes para poder investigar, ¿no? Sobre todo este archivo global y o sea, el tipo de desplazamiento que has tenido que hacer. Y también sobre las múltiples relaciones, ¿no? Que también has construido a través de tus viajes. Es decir, tú también has creado redes para escribir este libro sobre las redes de Emilia Serrano. Sí, y ha sido además muy gratificante y muy emocionante, ¿no? Bueno, primero tenemos, como tú sabes, porque tenemos ya unas redes creadas, y de hecho aquí en el
entre el público hay nombres que nos llegan al corazón y que nos han formado, como Lucharnon, como Yula Bañi, ¿no? Mujeres hispanistas que han ido creando esta comunidad de conocimiento y muy generosas a la hora de compartir y a la hora de ayudar. Pero el caso de la baronesa se complicó mucho más que cualquier otra investigación porque es una figura completamente transnacional. Como he dicho, viaja, se relaciona, es casi un punto absolutamente incontrolable en el mapa y en el tiempo. Por eso se movía, porque era incontrolable, no había forma de poner freno a sus movimientos y sobre todo de controlar su biografía, que era su gran secreto. Pero su biografía para mí ha supuesto un reto enorme. Yo siempre digo que ha sido como otra tesis doctoral, sin ninguna duda, ¿no? Me gusta mucho el trabajo de archivo, pero trabajar, como sabes, con mujeres en el siglo XIX es muy ingrato, porque no tienen entidad civil y escapan al control de los archivos. Y el hecho, además, de que, como yo propongo, es hija natural, complica mucho más la situación. El hecho de que ella fabulara, que inventara sus matrimonios, lo complica todavía más, porque, como sabemos, claro, las escritoras, cualquier mujer del siglo XIX, la tenemos que estudiar siempre en relación a un varón, lógicamente, porque si no, no hay posibilidades de seguir su rastro, ¿no? como individuas, porque no son ciudadanas. Y en el caso de ella, ella borra todos los contornos, inventa su biografía, la fabula, con lo cual cada vez que encontraba un dato tenía que testarlo como evidencia. Cuando me puse contentísima cuando encontré datos de su madre, por ella misma en un censo, y resulta que ella se quitaba hasta 20 años, y dije, bueno, he encontrado por fin la información a través de la madre, a ver si llego. Bueno, pues ella le quitaba años a la madre para cuadrarlos con los suyos, y la partida de bautismo de la madre estaba en la única iglesia de un pueblo de Valladolid que se había quemado. Entonces era como si ella, yo a veces pienso que ella fue, o sea, la veo con una tea quemando también el archivo para mantener la realidad de su biografía, ¿no? Claro, es que tiene muchas vidas, muchas identidades y de hecho abres el libro, ¿no? Con esta cuestión del secreto que acompaña en su existencia, es un hilo conductor del libro, pero también es el secreto que acompaña, o sea, los secretos de las escritoras del XIX, es decir, dialoga allí el libro mucho con Rosalía de Castro, ¿no? Y también, pues es que Concepción Gimeno tampoco se sabe en qué año nació y no se sabe quién era el padre, ¿no? Si el padre militar de la baronesa existió, tampoco se sabe muy bien la fecha de nacimiento de su hija, porque no se sabe muy bien quién es el padre, o se sabe sí, pero no, que era Zorrilla seguramente. En fin, hay toda esta cuestión, ¿no? que es también, digamos, el nivel de, o sea, dices que era un poco mitómana, ¿no? También... Era mitómana, pero tenía razón para serlo, porque, sinceramente, o sea, la fabulación que crea y además el engaño que consigue imponer, ¿no? Claro, sabemos que controlaba muy bien su imagen pública y sus apariciones públicas para crear, ¿no? su expectación. Eso es. Y en eso, y comentando lo que has dicho antes de las redes, ¿no? Bueno, redes, he viajado, he hecho trabajo de archivo en Francia, he hecho trabajo de archivo en Inglaterra, he hecho trabajo de archivo en México, el archivo de Porfirio Díaz fue una fuente increíble de información. Bueno, eso aparece todo referenciado. Pero fíjate, yo siempre digo, y lo repito, que La baronesa de Wilson es como la película de Forrest Gump, porque está en todas partes. Pero fíjate si está en todas partes, mañana lo veremos, porque hay una conexión con Gabriela Wiener, que ella lo sabe, y La baronesa de Wilson, o sea, es algo tan increíble que cuando me puse, porque se está haciendo un guión de la serie, por si hay una serie de La baronesa, la guionista, que es amiga mía, al final descubrimos, es increíble, la guionista, su marido, es el tataranieto de un primo de la baronesa, de Valladolid, Jesús de Valladolid. Todo está en Valladolid, Zorrilla, todo está en Valladolid. Cervantes, Colón, la baronesa, todo está en Valladolid. Tú mismo. Entonces, es para que veáis cómo es esa ley, que no te puedes, si buscas 3 personas, te puedes acercar a cualquier persona del globo. Es que con la baronesa ni siquiera 3 personas. Es que ya lo veis, en este auditorio ya hay varias conexiones, ¿no? Es que ya en el siglo XIX veían que ella quería fama, ¿no? O sea, quiero decir, yo a veces veía con lo que contabas que
que has tenido que transformarte en detective casi, ¿no? Y hay una anécdota que es sobre las campañas de descrédito de la baronesa en Francia, ¿no? En la prensa parisina y americana. Y esa, digamos, esta campaña de descrédito o esas campañas fueron emprendidas por Lamartine y Georges Sand, ¿no? Entonces, y la acusan básicamente, ¿no? De querer fama, de fabricar su imagen, etcétera, ¿no? Entonces ahí has tenido seguramente también que hacer un poco de trabajo de detective para Claro. encontrar, ¿no? Como... Eso fue complejísimo, pero en ese caso el resultado no fue ingrato, fue maravilloso, ¿no? Porque efectivamente, o sea, la baronesa de Wilson fue la primera agente literaria, hablamos de Carmen Balcells, pero fue la primera agente literaria en lengua española y casi diría la primera agente literaria, no mujer, que siempre se dice mujer, no, es que fue agente literaria, como has dicho, de Alejandro Dumas, padre e hijo, y de otros autores franceses. Y todo esto viene de sus relaciones precisamente cuando crea una revista en Francia, que para que veamos la envergadura y a veces el prejuicio que tenemos cuando hablamos de escritura de mujeres o de prensa de mujeres, la revista que creó la baronesa en París, encontré que fue financiada con los fondos secretos del Ministerio de Interior francés, porque se valoraba como una revista para promover el proyecto político de Napoleón III en México y en otros países americanos, porque el imperio francés quería colonizar culturalmente América Latina una vez que se habían roto ya los lazos culturales con la antigua metrópoli que era España. Quiero decir, la envergadura, estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de cuestiones de gran calado, ¿no? Pero ahora se me ha ido lo que me has preguntado, porque como yo soy también como la baronesa. Mencionaba la anécdota, ¿no? De sí. que te convirtió en detective, porque esa anécdota Claro. supuso, o sea, hay varias en el libro, ¿no? Pero una investigación muy especial, ¿no? Para entender, digamos, los círculos del momento y por qué se pusieron en contra de ella y la acusaron. Es verdad, y además lo más jugoso, porque cuando empecé a encontrar en la prensa efectivamente una campaña de descrédito, o sea, diríamos que es de acoso contra una mujer que aunque ella se decía baronesa, pero era una madre soltera, con una niña sola, sacando adelante su proyecto en París. Y además gente tan poderosa como Lamartine, George Sand también participó, no fue agresiva con ella como Lamartine, pero al final lo que descubrí es que los antiguos socios de la revista de la baronesa, todo esto más en un entorno de la masonería, o sea, es que es muy jugoso todo, cuando se dieron cuenta de, porque la revista era de ella y compraron una parte, se dieron cuenta del poder y de la capacidad que tenía esta revista como un órgano de expresión en español, no solamente para Francia y la población en español, en España, sino para América Latina fundamentalmente, aprovechan un viaje que ella hace a España y la intentan desposeer, venden una parte de la revista y entonces ella cuando llega, bueno, pensamos, o sea, una española en París, madre soltera, mujer, ella arma en cólera y entonces se desquita y hace una serie de, bueno, eso está en el libro, pero se defiende de una manera extraordinaria, se lleva la revista a España, los denuncia y monta su revista en España, que luego se llevará a Francia. O sea, es una defensora la a nueva, ultranza, ¿no? la nueva caprichosa. Y se pone al mundo por montera y se pone a los diplomáticos, porque el socio era diplomático. Quiero decir, estamos hablando del siglo XIX y de una mujer, madre soltera, hija natural. Sí, muy impresionante. No quiero que se pase el tiempo sin hablar de América, porque tu libro hace algo importante, o sea, explica la experiencia, primero, del americanismo en la evolución ideológica de la baronesa, eso de por sí es muy interesante, sino que también reposiciona su figura, en particular la cuestión, a la mirada colonial, ¿no? De la época. Eh, Me gustaría saber si puedes explicar cómo pudiste trabajar este aspecto y ofrecer otro análisis de sus actividades con respecto a América y al Caribe. En particular su posición ideológica, ¿no? Que frente a la conquista, al derecho de independencia, en ese momento particular de la historia, porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX. Y si puedes decirnos cómo te has acercado a ello y qué conclusiones has sacado, o sea, sacas conclusiones importantes en el libro. La trayectoria ideológica claro, de la baronesa tiene que ver mucho con la historia de España, incluso diría, bueno, con la historia europea en el siglo XIX. O sea, ella parte de unas posiciones muy nacionalistas, muy vinculadas también a la monarquía de Isabel II. Isabel II fue directa o indirectamente protectora de muchas escritoras. Es una parte que se conoce poco de una reina
muy mal reina, pero también muy pobre mujer, pues, ¿no? Porque no recibió tampoco la educación necesaria y estuvo manejada por generales. Pero el proceso, digamos, de concienciación ideológica de la baronesa se puede ver precisamente a través de la trayectoria también política española. Cuando da el salto al continente americano, es cuando vemos a la baronesa realmente opinar con libertad. O sea, América para ella era un espacio de libertad, era un espacio de progreso y un sitio donde se podían hacer cosas y donde se podían llevar a cabo proyectos. Y es aquí cuando empieza a desarrollar lo que fue su ideal educativo y comienza a emerger ya una conciencia que tiene que ver con, primero, un pensamiento autonomista, con los restos de las posesiones del Imperio Español en Cuba y Puerto Rico, y después es un autonomismo que va creciendo y se instala ya en la independencia. Conoce a José Martí. Esta independencia le produce quebrantos también, porque lógicamente, igual que pasaba en España, la situación de enfrentamiento era cada vez más acusada, pero el entorno en el que ella se movía, eso es muy complicado también de saber, o sea, es como la masonería. Hay una filomasonería que son unas redes muy sutiles, muy amplias. También tiene unos contactos, por ejemplo, con movimientos federalistas, con movimientos socialistas, o sea que es de una, como digo, de una versatilidad enorme. Pero desde luego su actitud cuando llega a América cambia por completo, su visión también de la conquista, de lo que ha sido el Imperio Español, y lo que ella pretende es una recuperación de redes culturales. O sea, es un proyecto de fraternidad basado en la lengua y en la cultura comunes. Es una necesidad también de visibilizar la labor de las mujeres y pensar a las mujeres como desarrolladoras de un nuevo proyecto social, un proyecto en el que se pueda construir, de común acuerdo con los gobiernos, unas nuevas naciones. Y por supuesto es antiesclavista, y eso tiene que ver también con esta posición política, y avanza cada vez hacia un modelo más federal. Cuando Estados Unidos la fascina, le parece el país perfecto para las mujeres, precisamente por eso, porque es muy dinámico, porque permite el emprendimiento y sobre todo porque permite la libre movilidad, que es algo que va muy vinculada a su vida, ¿no? Sí, y ahora, como para enlazar con lo que has dicho, ¿no? De esta movilidad, esta libertad, quería saber si nos puedes explicar el título y lo de los relojes, ¿no? Porque hablas de 365, ¿no? Una cifra, ¿qué cifra? ¿No? Y dices que imitaba a los antropólogos y que la prensa hablaba del capital material que la acompañaba, porque viajaba con baúles, con objetos y con relojes. Entonces, ¿puedes explicar eso? Sí, ella, bueno, estamos además en el siglo XIX, que es el siglo en el que se construyen las disciplinas, ¿no? El americanismo, la antropología, y ella está en ese debate. Y por eso mañana con Gabriela podremos hablar también de su antepasado y de estos museos ambulantes, ¿no? que llevaban los científicos o los pseudocientíficos, ¿no? Ella quería dignificarse como estudiosa, como americanista, y en sus recorridos por todo el continente iba adquiriendo, y a veces tenía muchísimos regalos, iba llegando a esos baúles que tú dices, ¿no? con ese tipo de objetos que los llevaba pues, como un museo portátil. Un museo portátil que además luego lo exhibía en las exposiciones universales. O sea, era su manera de acreditarse también como profesional, ¿no? de estas ciencias. Y claro, eso de los 365 relojes fue una nota que encontré, no estaba buscando a la baronesa de Wilson, pero apareció, claro, en unas memorias de Agustín Bartra, el escritor exiliado catalán, que le pregunta, le hace una entrevista ya muy mayor, que cuáles fueron los recuerdos que fundamentaron su biografía o cuáles eran los que tenían más poder. Entonces él recuerda una pensión que tenían sus padres en Barcelona en los primeros años del siglo XX, y recuerda una señora aristócrata venida menos, arruinada, que tenía en el desván de la pensión de sus padres unos baúles llenos de libros y que tenía una colección de 365 relojes. Yo entiendo que redondeó la cifra, a lo mejor fueron 365 relojes, pero Agustín Bartra habla de 365 relojes que en los momentos de penuria la baronesa utilizaba para pagar la pensión. Y que era una mujer de un carácter que le impresionó tanto que al cabo de las propias penurias del Bartra, que fue exiliado, que estuvo en campos de concentración, que vivió en tantos países, el recuerdo que le viene es el de esta mujer, ¿no? Que además le recuerda
a Selma Lagerlöf, ¿no? La premio Nobel. Me pareció algo tan potente que hubiera impreso esa memoria en la figura de otro exiliado, de otro transhumante como ella. Entonces, los 365 relojes era muy simbólico de lo que supone el movimiento, y luego también es como un punto de estabilidad para una mujer. No estaban todavía los meridianos, es decir, es una mujer que está viajando permanentemente en barco, en tren, a caballo, que recibe telegramas, porque luego la red, por ejemplo, la red social que tiene para recibir información de sus negocios, es increíble. Sí, te iba a preguntar sobre ello, porque Es cuando está increíble. viajando y hablas de una carta que recibe y envía desde un barco, desde no sé dónde, y es Por eso como, es a ver, la o red sea, hay social. mejor comunicación que Claro, ahora. los puertos, ella tenía en los puertos todas unas redes de contratistas. Los consulados, además, siempre dice, es una obsesa con que se certifiquen las cartas, porque dice que se pierden y que son fundamentales. Y además dice, en una carta puede estar tu ruina y puede estar tu salvación. Y es verdad. Entonces, ella tiene una red para los telegramas, recibe cartas en los barcos, es decir, y es algo que nosotros cuando pensamos en el 19 lo pensamos como algo estanco, algo carente de esa porosidad de comunicación que tenemos ahora, pero existía. Entonces, estos relojes le permitían, supongo también, coordinar horarios, cuando tenía que tomar un avión, perdón, un barco, casi, seguro que lo hizo, pero le permitía además también vender los relojes en momentos en que lo necesitara y utilizarlos también como algo ostentoso, ¿no? Porque ella viajaba como una dama. Claro, y bueno, esos tesoros que tenía, o sea, tenía relojes, pero también que tenía objetos que luego al final de su vida, ¿no? Cuando estaba pues arruinada y, bueno, enferma, ¿no? O sea, vendía esos objetos, le regaló unos a Víctor Balaguer, Sí, ¿no? sí, Para sí. su Eso museo. Es es decir, muy tú lo patético, explicas sí. todo. ¿Cómo es posible que llegara a eso? O sea, Bueno, a ¿cómo es veces... posible que llegara a eso? Bueno, pues por todo lo que hizo, pero eso era su capital. Su capital simbólico es ella, el nombre, ¿no? Porque además ella deja de llamarse Emilia Serrano García, que también es un nombre sospechoso, pero al final el nombre es la marca, es la baronesa de Wilson. Ella firma sus cartas personales con la baronesa de Wilson, o sea, es la marca lo que ella condensa. Pero el capital es su pluma y por eso ella pelea férreamente por el derecho de la propiedad intelectual y económica, pero ese capital son sus honores, es lo que ella ha ido recolectando y le sirve también, por ejemplo, porque es una constante presencia en las exposiciones universales. Está también aquí en el centenario de Colón, que se hace la gran exposición colombina en Estados Unidos. Y eso le permite tener un elemento de transacción. Intenta vender materiales a veces a los museos, cuando no puede los regala, y entonces aparece como donante, con lo cual ya es otro nombre y otra categoría, ¿no? Pero muchos de los museos catalanes, que en principio me decían que no, pero lo encontré en las actas, han recibido el donativo de la baronesa, ¿no? Incluso el retrato que aparece en la cubierta, bueno, esto es una interpretación de una ilustradora excelente, pero este retrato, que es inédito, apareció, se lo encontré en un museo catalán, en un depósito, porque ella lo intentó vender cuando ya estaba completamente arruinada, muy enferma. Hay que pensar eso, mujer, sin hijos, sin familia, escritora, es decir, sin ninguna cobertura sanitaria, sin ninguna pensión. Y entonces intenta vender este retrato que tiene un misterio también enorme, que se lo hicieron en México, y cuando no puede, lo dona. Sí, claro. Hablando de quizá más, digamos, nuestra posición, ¿no? Como lectoras desde el siglo, o sea, en el siglo XXI, ¿cómo debemos, una pregunta general, ¿no? Que también puede interesar mucho a los estudiantes, ¿cómo deberíamos acercarnos desde el siglo XXI a los escritos de estas mujeres intelectuales acerca de la familia, las mujeres en la sociedad, el trabajo? Es decir, creo que explicas muy bien en el libro, ¿no? De qué manera lo que escribía, incluso sobre la domesticidad, es absolutamente revolucionario para la época. Entonces, quizá podrías explicarnos, ¿no? ¿Cómo acercarnos a esos textos desde esta Bueno, época? o sea, siempre hay que acercarnos a estos textos con una mediación explicativa, ¿no? Que permita reconocer el contexto, porque si no, pues son textos pesados, son textos a veces eh, que pueden parecer incluso repetitivos. Hablamos de textos generales de las escritoras del XIX, ¿no? Por ejemplo, los libros de viajes de la baronesa son deslumbrantes, son increíblemente frescos. Pero
hay que leerlos también con la perspectiva de que son mujeres que tienen que escribir sabiendo que pueden tener problemas para escribir. Es decir, que hay una moral que no pueden, si quieren vender revistas y si quieren vender libros, que no pueden desde luego violar de una manera muy tajante. Entonces hay un subtexto en todas ellas y por eso a veces hay que estar un poco entrenadas para leerlo, ¿no? Pero creo que la concepción que tenemos de que todas escribían lo mismo, de que hacían, de que más o menos transitaban por los mismos caminos, es completamente engañosa. O sea, la lucidez con la que escriben, el mundo que nos enseñan, seguramente no es ese mundo épico de las guerras, pero es el mundo del cotidiano, el mundo de la supervivencia de seres que son periféricos y que se encuentran nada más en una situación de total dependencia, ¿no? Sí, y aquí también sería interesante hablar del rol de los mentores, ¿no? De esos hombres mentores que suponían, bueno, ¿qué es lo que suponían, ¿no? De hecho, en aquella época para ellas, y en el caso de la baronesa de Wilson, su deseo de independencia de este círculo en el que muchas escritoras estaban, ¿no? De mentoría, digamos. Sí, hablamos siempre de las tretas del débil, ¿no? Como ellas tenían, desde luego, apoyo. Nosotros ahora en el CSIC tenemos una base de datos enorme, ¿no? de información relacionada con las autoras del siglo XIX. Cuando hablo de autoras, hablo del espacio iberoamericano. O sea, nosotros trabajamos siempre con esa perspectiva, ¿no? Es una mirada muy transatlántica. Y siempre hay una conexión, generalmente, con el mundo de las letras vía hermanos, padres, maridos. O sea, siempre hay una conexión con un periodista, con una persona del mundo cultural, tiene una cierta lógica. Hay casos espontáneos también, como puede ser el de la baronesa, pero en general hay una vinculación. Y todas ellas utilizan estas redes, o sea, los mentores, como tú dices, un Harzenbooks, por ejemplo, ¿no? Hay muchos escritores del XIX que hicieron una labor de mentoría con muchísimo paternalismo, entonces ellas lo utilizan, lógicamente, para poder dar esos primeros pasos. Y después mantienen con mucha habilidad social, esa mentoría, pero después ya levantan el vuelo de una forma rápida, ¿no? Pero sabían que tenían que usar esas redes y sabían que tenían que tener un cierto patronazgo antes de lograr esa mediación masculina, ¿no? En algún momento hablas de la cuestión del trabajo redentor al que aspira, ¿no? La baronesa. Y, o sea, hay una subparte titulada El trabajo redentor y la sombra de Arenal, ¿no? Y hablas de su deseo de ser inspectora de cárceles, que no funciona, y de su admiración por Arenal, y que es como un proyecto un poco frustrado, ¿no? De la baronesa de Wilson. ¿Se conocieron? Quiero decir, ¿cuál era la relación entre las dos y qué has encontrado sobre ello? Si puedes hablar. Yo no estoy segura de que se conocieran, creo que no he encontrado evidencias de que se conocieran. Sí sé que compartieron espacio urbano, estuvieron en La Coruña cuando estaba Concepción Arenal con la condesa. O sea, tuvieron seguramente espacios en los que podrían haber coincidido, pero yo no lo tengo documentado. Me extraña que la adusta Concepción Arenal tuviera interés en conocer a la baronesa, ¿no? Porque la personalidad de Concepción Arenal, una cierta misantropía, no era muy conciliable con la baronesa, que era la perfecta relaciones públicas y era todo lo contrario. Arenal era todo lo contrario. Bueno. Pero ella realmente siempre quiso, de alguna forma, ser Concepción Arenal. La admiraba completamente y en el rastro de cartas en las que ella intenta tener algún tipo de cargo o de posición administrativa, ella siempre tiene el ejemplo de Concepción Arenal, o ser inspectora de cárceles o inspectora de casas, de escuelas, o sea, cualquier... La idea es seguir la senda de Concepción Arenal, es una obsesión. Sí, me resulta interesante porque antes de que empezara esta conversación le pregunté a Pura si la baronesa de Wilson había conocido a Rossend Arús y Arderiu, que es un masón catalán, y como dijiste, ¿no? La baronesa estaba vinculada también a la masonería y estaba en Barcelona en los mismos años que Arús.
y te pregunté si se conocían y dijiste que no habías encontrado, ¿no? Documento y ahora estaba en el mismo lugar, ¿no? En la misma ciudad que Arenal y eran ciudades, o sea, tampoco eran ciudades tan grandes, o sea, eran grandes, pero Claro. y no conocía a Arenal, me parece tan sospechoso porque conocía a todo el mundo, ¿no? Pero Y mira, yo creo, y tú lo sabes, o sea, este libro es como una piedra angular de algo que va a ser mucho más grande y mucho más colectivo. O sea, de hecho, desde que apareció, bueno, me ha escrito gente incluso, bueno, hasta una señora diciéndome si podía ser ella la nieta de la baronesa de Wilson, porque es muy increíble, de verdad. Entonces, bueno, yo estuve mirando, o sea, quiero decir, esto va a ser el origen de muchas otras investigaciones porque ahora hay gente que ya en América Latina está buscando en archivos a los que yo obviamente no he podido llegar. Entonces, seguro que va a haber evidencia. Sobre el caso de Rosendo qué Arús, maravilla. claro, un filántropo como la baronesa, que ella abogaba por la filantropía, un masón, la baronesa era filomasona, pero la baronesa solamente es masona en los entornos en Francia y cuando yo la detecto en logias es en América Latina. En Cuba también, ¿no? En Hablas de las Cuba, redes claro, masónicas de las que participa y da charlas exacto, en Colombia. Entonces, Colombia. ella Sí, sabe sí, efectivamente. perfectamente, o sea, divide los escenarios en donde puede manifestar una parte de su personalidad y en los que no puede. Entonces, con Rosendo Arús, muy posiblemente, en el archivo no hay nada. Hay libros en la biblioteca, Claro. con lo cual seguramente hay un rastro, pero son bibliotecas que han sido muy expurgadas después de la Guerra Civil, sobre todo la de Rosendo Arús, porque era un masón declarado, obviamente, ¿no? Y porque Sí, se sí. convirtió en una biblioteca pública, con lo cual también hubo un cierto Sí. expolio, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. Voy a dejar que el público pueda hacerte preguntas. Bueno, muchas gracias, ha sido fascinante y tengo ganas de leer este libraco. Pero una pregunta, una persona tan peripatética que parece que no parara mucho, o sea, que iba viajando, ¿cuál era su proyecto educativo y cómo lo quería implantar y dónde y llegó a implantarlo en algún lugar? Y otra cosa, ¿cuánto tiempo se detenía de país en país? O sea, ¿cuántos años o meses podía estar en un lugar? Bueno, esta más breve, bueno, no sé si más breve. ¿Cuánto tiempo estaba en un país o en un lugar? Era completamente irregular. Por ejemplo, en México llegó a vivir 10 años. En Argentina estuvo prácticamente un año. Luego son países a los que vuelve. O sea, recorre el continente de una forma. Yo a veces cuando me hacía un mapa y veía las conexiones decía, es que es casi imposible, pero era verdad, porque tenía un conocimiento exacto del movimiento. A veces también los presidentes de los gobiernos le cedían sus propios barcos y entonces atravesaba por ríos, con lo cual aceleraba. O sea, era una estratega increíble para el movimiento. Entonces cambia mucho. Por ejemplo, en Perú, en Lima, vive también durante un tiempo, durante varios años. En Estados Unidos durante varios meses, en distintas ocasiones, recorre el país por completo. Y luego cuando está en un país, por ejemplo, cuando estuvo en Perú, tenía el punto de operaciones que era Lima, fundamentalmente, pero se mueve por toda la geografía. También hay que ver que las fronteras fueron cambiando, pero está continuamente, por ejemplo, Bolivia la recorre infinidad de veces y a lo mejor está solamente un par de semanas. Eso depende, pero va recorriendo los países en el interior, o sea que no estamos hablando solamente de viajes a ciudades. Y el recorrido, por ejemplo, cuando atraviesa Europa, eso es mucho más rápido. En París vivió también varios años. En Londres son visitas ocasionales, pero es muy regular. Y luego, respecto al proyecto educativo, como en casi toda la baronesa hay varios niveles, dependiendo también del espacio en el que se encuentre. Es decir, cuando ella realmente elabora su proyecto de una forma más explícita es cuando está en América, de nuevo, en Perú, porque en Perú además se encuentra una sociedad letrada muy rica, tiene un entorno de mujeres escritoras que, bueno, con Clorinda Mato de Turner, cuando está allí exiliada Juana Gorriti, entonces crean una red de mujeres que tienen además aspiraciones de influir en los gobiernos, ¿no? Porque las mujeres, como dicen, tienen que crear las literaturas nacionales, pero también tienen que crear los proyectos educativos. Entonces es un proyecto fundamentalmente para mujeres y para niños, pero se centra en el proyecto de las mujeres y es un proyecto obviamente que tiene todo un entramado pues, de moral, religión, historia, pero está enfocado a una labor profesional. Es decir, las mujeres que puedan ser telégrafas, que puedan ser contables, que puedan ser, incluso en algún momento aboga porque fueran también médicas, ginecólogas, que es lo fundamental,
y va cambiando también según su adaptación a los países. En Estados Unidos, claro, cuando ve esas mujeres, como dice, que viajan solas, hay que pensar lo que era viajar en el siglo XIX, siendo una dama o queriendo ser una dama diciéndose baronesa, ¿no? Ella viajaba siempre con una doncella, o sea, con una señora de compañía que a veces eran, bueno, pues no sé, ella es muy flexible en todo, ¿no? Entonces, claro, entonces en este caso, claro, su proyecto es el de educación de las mujeres, porque ella tiene una formación notable, escribe muy bien. Es curioso que cuando escribe bien, sobre todo cuando son los libros mucho más libres, como los de sus viajes, y cuando escribe sobre otras mujeres también, ¿no? Los libros que tiene de moral pues son absolutamente deudores de la moral decimonónica del Ángel del Hogar, eso es así. Y sus cuentos morales son insufribles porque son cuentos morales didácticos y formativos. Entonces tiene ese discurso. Ella consigue vivir, porque cada país al que va consigue que sus libros se conviertan en lectura oficial de las escuelas. Claro, eso tiene que pasar la supervisión no solamente del Ministerio de Educación de cada país, tiene que pasar la supervisión eclesiástica. Entonces, por eso digo que hay varios niveles de lectura, ¿no? La poesía, pues lo mismo, tiene poesía religiosa y eso le da muchísimo dinero, porque cuando llega Semana Santa, pues vende la Pasión de Cristo. Entonces, con ese dinero consigue emprender otro tipo de proyectos. Entonces, es un proyecto de educación aplicada y luego, yo no soy especialista en pedagogía, pero alguna persona que ha estudiado su sistema de enseñanza para mujeres, el almacén de señoritas, es un sistema que sigue un método catequético de pregunta-respuesta y en el que se habla de una manera enciclopédica de todo, de meteorología, por ejemplo, de astronomía. Claro, tiene una visión muy patriarcal, pero es un programa de enseñanza en la familia. Y eso creo que también es importante. A mí me han llegado un poco las migajas del libro por osmosis y sobre todo he visto el disfrute de la lectura y esto me ha interesado mucho y creo que en alguna comida, cena o desayuno pues he tenido la capacidad de aprender sobre algo que Aurélie ha mencionado antes, que es el hecho de que es traductora y que traduce a Dumas, ¿no? Y lo que quisiera saber es qué tipo de traductora es y si en el acto de traducción introduce algún elemento que le permita expresarse a ella misma, más allá de las restricciones de las que acabas de hablar. Generalmente no. Es traductora ad literam, o sea, es una, casi diría una transcripción en otra lengua, ¿no? Porque era fundamentalmente traducción alimenticia. O sea, ella lo que hace es traducción de teatro, sabemos que es lo que da dinero en el siglo XIX, es el gran género para el público masivo, y sobre todo de estos autores que eran auténticos fenómenos teatrales. Entonces, una vez que tú lo traducías, y como hizo en España, eso le permitía vender el libreto en los teatros y percibir un dinero. De hecho, tiene litigios por esa cuestión también, ¿no? Denuncia a los que intentan llevar a la escena su traducción sin pagar. Pero es una traducción, como digo, muy literal, porque era un trabajo muy mal pagado, por eso también se dedican las mujeres a traducirlo. Y en este caso del francés, en otras ocasiones parece que traduce del inglés. Yo creo que son traducciones siempre, como sabemos, de la fuente, que es el francés, que es la lengua cultural del 19, pero son traducciones o bien alimenticias, monetarias, y traducciones pues para su proyecto educativo, para dar a conocer algún pedagogo que está siguiendo en ese momento, ¿no? Pero no hay realmente una expresión personal más allá del texto que está traduciendo. Aún así le da una personalidad, ¿no? Porque es famosa por ello. O sea, cuentas una situación en Lyon, ¿no? De que fue recibida por ser traductora al español, ¿no? De Dumas. O sea, quiero decir que para su imagen pública Claro. Era algo que le daba le daba caché, crédito, ¿no? exacto. Porque lo que tú dices, o sea, de verdad que para que veáis, es que era una celebrity total. O sea, las sociedades de lectores dumasianos por Francia le va abriendo sus puertas y le dan banquetes, y en Suiza, porque es traductora al español de las obras de autores franceses. Pero realmente, o sea, el valor literario,
pero sabemos cómo son las traducciones en el siglo XIX, ¿no? Las traducciones literarias, y más las de teatro. Hola, ¿qué tal? Desde Uruguay, desde lejos. Mi pregunta para vos es, ¿cuándo fue ese momento que te fulminó, te golpeó la idea de escribir sobre la baronesa? ¿Cuándo fue esa primera vez que dijiste, esta historia la quiero contar? Gracias. Pues ha habido varios momentos, ¿no? Y era algo que le iba dejando, o sea, me parecía interesante, pero me daba un poco de pereza, porque las autoras del 19, lo que digo, hasta nosotras nos pasa que a veces tienes ese prejuicio de decir, bueno, y claro, yo leía lo que se contaba de la baronesa y era tan convencional que no había realmente nada que me pusiera en el disparadero de decir, se merece otra mirada. Pero de repente, cruzando datos y leyendo cartas, había información que no me cuadraba. La iba almacenando, pero cuando ya de repente estaba leyendo unas cuestiones de José Zorrilla, el dramaturgo, ¿no?, de Valladolid. Y entonces en el biógrafo de Zorrilla comentaba sobre la baronesa de Wilson, y yo luego encontré unas cartas de la baronesa hablando de su biografía encontré con el biógrafo. Y la baronesa, que está a punto de morir, que está enferma, que quiere, bueno, le faltan unos años para morir, pero que quiere recuperar el brillo y el protagonismo que había tenido, hace algo que contradecía toda su vida. Y intentaba sumarse a la sombra de Zorrilla para ser recordada. O sea, ya veía que no tenía hijos, no tenía parientes, estaba en una situación de penuria total, su momento literario había pasado, los aires literarios iban ya por otro lado y se encontraba desoladamente sola. Entonces intenta vincularse a la biografía de Zorrilla. Lo que ella negó siempre, su vida con el dramaturgo, se convertía en la forma de pasar otra vez a la historia, de recuperar. Entonces, a partir de ahí, con esa curiosidad por ese patetismo, ¿no?, de una mujer que había tenido ese protagonismo y que había hecho tantas cosas, empecé a escarbar y es cuando dije, es que todo es mentira. O sea, ella paradójicamente, fue víctima de su propio engaño. Y claro, ni siquiera la recupera el biógrafo de Zorrilla. La despacha como con un amante más o una relación que ha tenido. Y fue ese momento, digamos, fundacional. Y a partir de ahí ya fue la locura, ¿no? O sea, empezar a desmontar, decidí, como hay que hacer con una tesis, empezar de cero, o sea, apartar todo lo que había leído sobre ella y a partir de ahí empezar a construir la biografía, bueno, apartar todo lo que se había escrito sobre ella y apartar todo lo que ella misma había contado sobre ella, porque me volvía loca. Entonces me di cuenta de que era todo una ficción. O sea, ni siquiera una autoficción, o sea, es que era todo completamente falso. Y entonces y sobre todo cuando empecé a releer y a leer a las autoras del 19 latinoamericanas, es cuando vi lo que ya es una evidencia, ¿no? O sea, primero el protagonismo que tuvieron todas ellas, no solamente la cantidad de cosas que hicieron, sino la red enorme que crearon y que es visible no solamente en la prensa, sino en sus propios escritos y sobre todo cómo calaron en la sociedad y los proyectos que llevaron a cabo. Sí, si puedo hacer un inciso, en la página 72 hablas de lo que significa biografiar a las escritoras del XIX, quisiera leerlo. Dices, biografiar a las escritoras del siglo XIX, acercarnos a su lenguaje emocional, al imperio narrativo de los sentimientos exacerbados, a las motivaciones que determinaron sus pasos, implica también acercarse a ellas como obra, como propone Dominique Nogués, incluso como un género, para enraizar en su vida la significación de su texto, como síntoma o como efecto, si bien la tarea lleva implícita la demolición del edificio convencional biográfico que las acompaña. Es que además la mayor parte de las biografías que conocemos de estas autoras son infundadas. O sea, es que la propia vida de Rosalía de Castro, por eso yo intento dialogar con las vidas de muchas otras. O sea, es huir del paradigma de la excepcionalidad. No es que sea, que lo es también excepcional, es que hay muchísimas excepcionales, ¿no? Y están ahí un poco dialogando con nuestra baronesa. Pues muchas gracias por haber creado la obra y dejar constancia de esta red transnacional. Y no sé si tienes la respuesta contando con que su biografía es no confiable. Pero tú misma has dicho que en un contexto en el que la mayoría de las escritoras estaban relacionadas con una figura masculina, el padre, el esposo,
o que venían de un linaje de clase media alta, me da la impresión, por lo que has contado, que como hija natural y no vinculada a ningún personaje, ¿cómo comienza, cómo se forma, cómo llega, en qué momento consigue dar ese paso a una vida intelectual y a un proyecto intelectual? Sí, sí, tienes toda la razón. Y eso fue, bueno, y sigue siendo una de las grandes preguntas, ¿no?, de la biografía. Y quizá también el principal acicate. Yo propongo una genealogía de la baronesa, una genealogía paterna, y la vincula con unos entornos profesionales universitarios. Es decir, sabemos, nuestras autoras no tenían acceso, o a lo más unos años en un colegio de educación de señoritas, que sabemos que era bordado, francés, un poquito de piano y demás, ¿no? Pero lo que las marca profundamente a todas, desde Emilia Pardo Bazán hasta cualquiera de las periodistas que ahora podéis identificar menos, es el acceso a una buena biblioteca familiar. Eso es fundamental, esa es la piedra angular de la formación de ellas. Y yo creo que el entorno de Emilia Serrano, niña y adolescente, estuvo desde luego en un entorno letrado. Por las relaciones que tuvo, que bueno, en Francia, claro, a partir sobre todo de la vinculación con Zorrilla y con el periodismo, pues la formación fue extraordinaria. Pero, pero esa huella de un entorno de conocimiento está ahí. Porque no puede haber algo tan espontáneo, es decir, la escritura y sobre todo la seguridad en sí misma, porque es una cosa que a mí siempre me fascina del personaje. Es que incluso cuando está enferma y ha caído en desgracia en todo, ella ni siquiera pide, es que casi exige, es una mujer muy asertiva y con esa conciencia de su valor, que es lo que me produce una admiración enorme, ¿no? Pero luego también hay otro entorno que es fundamental para las mujeres en el XIX, que es la masonería. Los entornos masónicos, que tenían además muy a gala el tema de la formación, que también están muy concienciados con la educación de las mujeres como un elemento de progreso, de luz, de raciocinio que vaya contra el dogma, contra el poder de la Iglesia. La masonería es fundamental también para ese proceso de emancipación intelectual. Sí, para añadir una anécdota que cuentas, ¿no?, de cuánto exige. Ella desde París le escribe a Porfirio Díaz y le pide dinero, y le exige el dinero que le ha prometido, y le escribe hasta que lo suelta. Es que Sí. no, o sea, son tantas cartas. Ella viene a Estados Unidos porque tiene la idea de editar, pues hablaba antes de geopolítica también y de relaciones internacionales. Ella va a promocionar la imagen de Porfirio Díaz y los proyectos de su gobierno y lo va a imprimir en Estados Unidos. Entonces, claro, Porfirio Díaz inmediatamente pone a la embajada y a los consulados a los pies de la baronesa en Estados Unidos para que eso se facilite. Y en Europa le va abriendo todas las cancillerías. Y cuando el dinero no llega, ella, que ha dejado a un comisionado en México para recibir ese dinero, hay que pensar también lo que era moverse sabiendo que tenía réditos luego en cada uno de los países en los que había estado previamente. O sea, es que la estructura que monta es que es increíble, es absolutamente increíble. Y entonces ella efectivamente es absolutamente pertinaz y escribe a Porfirio Díaz, a los ministros, me deben tanto dinero en los acuerdos que se tomaron, y al final pagan, todos pagan, y hasta el último momento, sí. Marta, esto es una cosa importante para las mujeres escritoras. Gracias. Yo estoy en el seminario con Pura, entonces estaba recordando mientras escuchaba esto algunas de las pinturas que llegamos a ver donde están en los salones reunidos los grupos de intelectuales y están llevando a cabo estas reuniones, ¿no? Y que el rol de la mujer ahí siempre es como dentro de las pinturas o incluso dentro de los teatros como acompañantes y tienen como secundariedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que está muy relacionada mi pregunta, tomando en cuenta estos dos constituyentes de la vida de la baronesa, que era tanto su aspiración por esta fama y a través de estas estrategias para publicar pues lo que sea que vendiera, ¿no? Y hasta cierto punto hacerlo algo accesible como para las masas, como ahora que mencionaban, pues sería la revista People de ahora, ¿no? Y que puede ser visto como de manera banal, pero por la otra parte ella era también masona. ¿Cómo era recibida por sus colegas o por el resto de la intelectualidad dentro de esos espacios?
Muy bien. Efectivamente, había... O sea, nosotros hemos mirado también la representación de los espacios letrados y efectivamente no aparecen las mujeres, sino como inspiradoras o como musas, ¿no? Y sin embargo, todas ellas se hicieron retratar y se hicieron fotografiar. Bueno, ¿cómo se las recibía? Con una cierta condescendencia. El hecho de que tuvieran esas vinculaciones con los hombres de letras o con periodistas las protegía de cierta manera, ¿no? Entonces había una permisividad, pero nunca se veían realmente como rivales, excepto en el caso de que quisieran entrar en la academia, en la Real Academia, como pasó con Emilia Pardo Bazán, ¿no? O con la propia Comedia Avellaneda. No se veían como rivales, y cuando ya empezaron a tener una entidad como empresarias y como autoras, como es el caso de la baronesa de Wilson, sorprendentemente con mucha camaradería. O sea, ella, por lo que decía antes también de su actitud, ¿no? Una actitud tan concienciada de su valor y con esa seguridad que yo no sé de dónde viene. Pues también he pensado siempre esas relaciones que muchas de las que yo desvelo aquí, muchas que seguramente no conozco, ¿no? Pero ella es respetada como una igual en muchos casos, no el resto de las escritoras, que siempre está el reducto de lo femenino y que lo seguimos diciendo, ¿no? Las revistas femeninas, la literatura para mujeres, pero sabemos que las revistas femeninas no solamente las leían las mujeres, ¿no? Y que muchas de ellas, como las de la propia baronesa, tenían, por supuesto, su sección de moda, su sección de consejos domésticos, pero tenían también, aparte, por supuesto, de literatura, muchos artículos de viajes, muchos artículos que tenían que ver con el movimiento intelectual europeo, muchas traducciones de la literatura europea, o sea que eran eso, variadas, heterogéneas. Pero la relación no era en competencia realmente. Cuando en el caso, por ejemplo, de Pilar Sinués de Marco, que fue una bestseller en el siglo XIX, pero se suponía que tenía su propio mercado, ¿no? Cuando aspiraban a ocupar espacios masculinos, como hizo la condesa de Pardo Bazán, como hizo Emilia Pardo Bazán, entonces ahí ya la beligerancia fue brutal. Fue brutal en todos los sentidos, ¿no? Y a mí me sorprende todavía hoy en día cómo ella fue capaz de arrostrar ese tipo de acoso, que no solamente es el que se ve en los epistolarios con insultos y demás, sino en la propia prensa, ¿no? Como, porque ella sí que aspiraba a esos puestos masculinos. La baronesa también lo intentó más adelante, de hecho yo creo que ella siempre pensó en que le iban a dar algún honor, pero los que le dieron fundamentalmente fueron en América Latina, que sí que tuvo algunas dignidades académicas y oficiales, ¿no? Pero es que no podían, hasta hace nada no podían ir siquiera o sea, no podían entrar ni siquiera en... Bueno, a mí me pasó incluso en Madrid, en la biblioteca de... ¿cómo se llama? Es una biblioteca privada que está en la Gran Vía. ¿Cuál es? Es un sitio muy elitista, muy tal. Y no hay zonas en las que no puede pasar una mujer todavía, porque son las zonas de los reservados de una biblioteca, un infierno, una biblioteca tal. Entonces, bueno, pues es un club privado, es un club de entonces era la zona donde estaban los reservados y los hombres iban a leer, los caballeros con sus acompañantes, que ya sabemos, esas sí podían entrar. Y en el caso, claro, de estas mujeres es que no podían ir ni siquiera a las redacciones de prensa masculina. Entonces, bueno, estaban en sus espacios. Ok, ahora que estabas hablando de lo femenino, justamente, estaba pensando hasta qué punto esta figura de la intelectual femenina se construye fuera de su espacio nacional, o sea, se construye más bien en contacto global con otras figuras femeninas. Porque lo puedes pensar también como una suerte de literatura de disidencia, como de espacio de pensar fuera de esos entornos masculinos nacionales. Pues. Sí, sí, y en parte es así. O sea, primero hay una red que es peninsular, o sea, que efectivamente se crea porque tienen conexiones y porque generalmente están todas pulsando al mismo público electorado. No solamente escribían para mujeres, y escribían también en revistas generales y la baronesa tuvo proyectos de revistas generales, ¿no? Pero efectivamente cuando ella se construye ya como autora, como tú dices, es con esa perspectiva relacional ya iberoamericana y latinoamericana. Es cuando realmente toma cuerpo y son conscientes de que tienen una primacía y de que tienen, como decía, una exuberancia, o sea, que son una realidad incontestable y que además que tienen lo que tiene que tener una autora, es público. Y es un público además que
que está soportando y está sosteniendo sus proyectos personales y profesionales. Pero efectivamente hay una, bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que la identidad femenina es relacional, ¿no? La madre, que es la que articula no solamente las relaciones familiares propias, sino las relaciones de la familia política, del marido, ¿no? Entonces hay siempre una visión muy relacional. Son autoras y se piensan siempre en relación a otras autoras más que con autores. Aunque la baronesa, como en todo, ella siempre piensa como en sus iguales, los varones. Podríamos seguir hablando de la baronesa toda la noche. Luego tenemos una recepción en la que le podéis hacer preguntas a Pura, seguir, porque podríamos estar mucho más tiempo. Quería agradecer a Aurélie por la entrevista. Ahora vamos a hacer un cambio de tercio. Muchísimas gracias, Aurélie. Muchísimas gracias a todo el auditorio, de verdad, maravilloso.